Vox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hermoso descubrir que Dios vuelve a actuar en mi vida. Hermoso descubrir que Dios vuelve a actuar en su familia. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra de Dios, donde una vez más nos hace sentir, donde una vez más Dios sale a nuestro encuentro para hacernos vivir, para hacernos descubrir que Él siempre habita en nuestro corazón. Saludamos a todos los que a esta hora se conectan a nuestro canal diocesano de televisión Vox Day, aquellos que día a día viven el encuentro con la palabra a través de la frecuencia de la esperanza y de la paz 1120 AM. En este día jueves el Señor nos vuelve a hablar. En este día el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de llenarnos de Él, de descubrir que este camino que hacemos no es nuestro, es historia de salvación. Dispongámonos, hermanos, para vivir este encuentro personal con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos mentalmente: Señor Jesús, en tus manos encomiendo este día que está transcurriendo. En tus manos, Señor, encomiendo cada una de las actividades que necesito realizar, cada una de las personas que vas a poner en mi camino, cada una de las personas que van a hacer historia de salvación conmigo. En tus manos, Señor, encomiendo este encuentro personal con la palabra, este encuentro personal con mis hermanos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. En este día jueves, que el Señor nos da la oportunidad de llenarnos de Él, nos hace descubrir 2 cosas bien fundamentales en la vida de un cristiano católico. Primero, descubrir y saber con claridad quién es Jesús. No podemos nosotros, queridos hermanos, confundir a Jesús, confundir a Dios con cualquier tipo de personas que hace milagros. Jesús es único, como Dios es único. Ante esta pedagogía de Jesús, ya han transcurrido 3 años en que Él les había dado a conocer a los discípulos quién era verdaderamente Él. Dios nunca nos exige saber lo que Él nunca nos ha dado. Jesús había manifestado en cada uno de sus milagros. Inició en las bodas de Caná. En el día del bautismo ya se había manifestado. La voz que bajaba del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Jesús en cada uno de los milagros se había encontrado en esa presencia de Dios. Y ahora le pregunta a los discípulos yendo por el camino. Primer verbo interesante de Jesús en este evangelio. Ir por el camino supone, queridos hermanos, que es en el caminar diario donde yo debo encontrarme con Jesús. Si yo pretendo dejar solamente a Jesús guardado en un sagrario, encerrado en una Biblia, nunca voy a saber quién es Él. Desde esa experiencia nosotros vamos descubriendo cómo Jesús lo que les está pidiendo a sus discípulos es una historia de vida. Les está pidiendo una experiencia, no una doctrina, no un concepto. Les dice: ¿quién dice la gente que soy yo?
la metodología de Jesús empieza a hacernos descubrir que en el día a día, en el tú a tú, usted debe aprender a escuchar a sus hermanos y que esos hermanos le van a manifestar quién es Dios, un Dios que me ama, un Dios que me escucha, un Dios que me acompaña, un Dios que me salva. Jesús empieza a escuchar la respuesta de los discípulos que empiezan a decirle: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que uno de los profetas. A Jesús, queridos hermanos, como ya se los decía, no podemos confundirlo, no podemos llevar a Jesús la experiencia en cualquier tipo de experiencia de vida. Es un Jesús que exige de nosotros una experiencia única. Cuando Jesús descubre que los discípulos o que la gente no sabía claramente quién era Él, pasa al segundo paso metodológico. ¿Y ustedes, quién dice que es el Hijo del Hombre? Desde esa expectativa, Pedro responde: tú eres el Mesías. Dice la Sagrada Escritura que Jesús inmediatamente mandó a que guardara ese secreto mesiánico de saber que Él era el Mesías. Ser el Mesías, como Pedro lo había proclamado, significaba ser el Salvador del mundo, ser el crucificado, ser aquel que iba a dar la vida por la humanidad. Desde esa experiencia empieza la otra realidad de nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana debemos estar atentos a seguir al Señor, y es allí donde encontramos la actitud de Pedro. Pedro se lleva aparte a Jesús y empieza a increparlo: Señor, eso no puede sucederte, no puedes morir en la cruz, Señor, no te puedes entregar de una manera tan simple. Y desde esa expectativa, aunque este evangelio no lo dice en este día, podemos encontrarlo en la Sagrada Escritura. Jesús que le dice a Pedro: Pedro, detrás de mí. No es un Dios que necesita que nosotros le demos consejos, es un Dios que se hace siempre encontrar para que nosotros lo escuchemos. Cuando Pedro quiere reprender a Jesús, Jesús le dice: aquella persona que se interpone entre la voluntad de mi Padre y la mía es siempre una acción del maligno. Por eso el Señor se atreve a llamar a Pedro y le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Y tú, querido hermano, ¿cómo piensas? Ante el actuar con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu vecina, con tu vecino, ¿cómo piensas? ¿Vas a actuar conforme a la palabra de Dios que nos invita siempre a perdonar y a olvidar? ¿Vas a actuar según a la palabra de Dios que nos invita a orar por esa persona? ¿O sencillamente vas a dejar llenar el corazón de odio y de rencor y se va a dedicar a destruirle la vida a esa persona y a destruirse la vida a usted mismo? Pidámosle al Señor que nos dé claridad para nosotros comprender quién es Jesús para mí, que nos dé claridad para yo saber, Señor, qué papel ocupas en mi vida, y que de esa expectativa sea siempre un verdadero desarrollo, un verdadero encuentro en esa paz que Dios me regala. Tarea para hoy: preguntar cuánto tiempo le dedico a Jesús en la oración. Como recomendación personal, 5 minuticos diarios para consagrarle a Dios cada lugar que tienes que ir a visitar, para consagrarle a Dios cada problema que tienes que solucionar, para consagrarle a Dios cada proyecto que tienes que realizar. Dile al Señor: sé que tú eres el Mesías, sé que tú eres el Salvador del mundo, y por eso una vez más acudo a ti. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mañanas de Vox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.